Y bien, comenzamos el último bloque de esta peña náutica de hoy. Vamos a reiterar también el otro bloque de lo que fue el último embarque, pero también anunciar que para la semana que viene un programa especial de la peña náutica dedicado totalmente al 19º aniversario del Consorcio de Gestión del Puerto de Ingeniero Guay. ¿Cómo clasificaban los animales que luego embarcaban en el muelle? Bueno, en cuanto al vacuno, hacíamos cuartos delanteros y cuartos traseros, de novillo. También clasificado, porque lo clasificaban ya con la Junta Nacional de Carnes, en el momento de la faena, venía ya clasificado de playa. La Junta Nacional de Carnes, la ex Junta Nacional de Carnes, actuaba muy bien en ese sentido, porque la Junta fue creada en el año 35, en melliza de CAP. Se crearon las dos juntas. Cuando se crea la CAP en el año 35, resulta que es, digamos, solventada en su momento con los ingresos que tenía la CAP cuando los ganaderos, digamos, ingresaban a faena sus haciendas. Ahí tomaban una parte de esos precios y de ese todo, de ese 100%, iba una parte a solventar lo que era la Junta Nacional de Carnes y el resto iba para la Corporación Argentina de Productores de Carnes, que en ese entonces no tenía tantas plantas como tuvo hasta el final. Los animales, por ejemplo, los novillos, generalmente se embarcaban novillos en ese entonces, eran clasificados, ya venían clasificados de la playa. Por lo tanto, en las bolsas, en ese entonces se utilizaba la bolsa de arpillera, cosa que después, lógicamente, fue descartada, utilizándose el polipropileno, ¿no es cierto? Y se sacó lo que significa el envase primario, que era la bolsa de algodón, el stockinet, que le decíamos nosotros, que se suplantó con polietileno común de 20 micrones, 25 micrones. Tenía que ser una cosa fuerte. En ese polipropileno o en esa bolsa de arpillera primaria, cuando se utilizaba, se le colocaban los números de tropa y la clasificación que venía de playa, que ya venía estampado en el animal, o sea, sellada. La playa es donde se faenó el animal. Eso, correcto. La playa de faena. Eso en cuanto al vacuno. En cuanto al ovino, nosotros teníamos calibres, el cordero chico, en sus diversas categorías de acuerdo a la conformación, primera, segunda y tercera, hasta un determinado quilaje. Lo marcábamos, por ejemplo, con una letra L, con colores azul para la primera, rojo para la segunda y negro para la tercera categoría, que era la categoría inferior, el animal mal conformado, flaco. Después, por ejemplo, colocábamos un número 2 para un superior calibre, también con los colores que denotaban si era, digamos, de calidad superior, media o inferior. Y así sucesivamente. Roberto, ¿qué era el frío y superfrío? El frío normal que nosotros tuvimos era el que se generaba en la sala de máquinas con, digamos, unas maquinarias viejísimas que generaban el frío. Y otras, ¿de qué década estamos hablando? Estábamos hablando de la década hasta el 70 y pico. ¿Desde? Y desde prácticamente desde que se creó el frío. 1905 ya empezó lo que eran faenas y exportaciones, ¿no? Bueno, después tuvimos el superfrío, el supercongelado. Cuando se inauguró la nueva sala de cortes en el edificio nuevo de playa, automáticamente era cuando Europa pedía los cortes especiales, tanto en congelado como enfriado. Y lo hacíamos en túneles de congelamiento. Todos los cortes se congelaban en bandejas. Prácticamente se le daba 40 grados bajo cero a esos túneles, con aire forzado con ventiladores. Entraban 4 carritos en esos túneles chiquititos y prácticamente en 4 horas nosotros teníamos todo ya como para colocar envasado. Quiere decir que se sacaba lo que ya estaba envasado y se volvía a reponer con cortes enfriados para congelar y así sucesivamente. Lo que era para corte enfriado se mandaba directamente a cámara
donde teníamos ya, digamos, dispuesto, digamos, ciertos sectores donde los enfriábamos hasta 0 grados, o sea, para mantenerlo después y pasarlo, digamos, a las cajas y de ahí al embarque. Carlos, en 1905 comenzó a operar la CAP. ¿Ya estaba el muelle antes? Claro, 1903. ¿Y para qué estaba el muelle? Y bueno, ¿Por qué se construyó el muelle cuando todavía no estaba, no se pensaba? Exactamente por CAP. CAP, que era Compañía Sancinena en aquel momento. Claro. Después pasó a CAP Cotrero. Después, con el tiempo, cuando los cortes se hacían enfriados y congelados, que se hacía poco volumen, porque al sacar el hueso y descartar otras cosas, se hacían los cortes naturales que nosotros conocemos prácticamente de carnicería. Eso hacía mucho trabajo para poco volumen, sin tener, no podíamos compararlo con los cuartos traseros y delanteros con hueso que se hacían al principio. Entonces, ¿qué se hacía? No se traían acá los barcos, se mandaban en camiones a Buenos Aires. Pero en ese entonces no teníamos camiones nosotros, es decir, lo que significaba movimiento de camiones no existían. Estamos hablando del principio del siglo. Por lo tanto, la visión que tuvo Sancinena en ese momento, el directorio formado, era que a la vez de hacer el frigorífico, tener que embarcar por mar, digamos, todo lo que se producía, porque no había otra forma de sacarlo. Entonces, por esa razón, hubo una simultaneidad en cuanto a la construcción del muelle con las vías correspondientes y lo que producía el frigorífico para sacarlo. Sea para llevarlo a Guay, a veces, o directamente a Buenos Aires para completar. Norberto, ¿qué le queda a usted en su corazón de la CAP? Una nostalgia muy grande en cuanto a lo que uno ha vivido, lo que le han contado con anterioridad, porque mi padre estuvo también muchos años trabajando. Por lo tanto, me queda el gran recuerdo. Uno vivió digamos, momentos agradables y no tan agradables, lógicamente, el trabajo pero en el balance que uno hace, llegado el momento, es balance positivo, no solamente por lo que uno aprendió, por lo que uno recuerda, sino también por la gente con la cual uno trató. Carlos, fuiste uno de los que estuvo en el último embarque, y a partir de allí el Club de Pesca y Náutica Cerri tiene su muelle al cual sos fundador. Exactamente. Lo lamentable es que ese fue un momento muy doloroso, porque para nosotros significó algo especial, porque mi padre trabajó ahí, mis hermanos trabajaron todos en CAP. Y bueno, era un acontecimiento espectacular y terminó en nada. Después, por fortuna, llegó el Club de Pesca, que justamente cuando se terminó todo ese tema, fuimos con el Pato Bisani a verlo al administrador, que era Paglioni en ese momento, y le solicitamos que nos prestaran el lugar. Así que accedió, y desde ese momento, desde el 30 de enero del 70, fuimos el Club de Pesca los dueños del muelle. La Peña Náutica.